Bien, reciban un cordial saludo de Fabián Delgado. Yo soy el socio director de SMS Auditores y el instructor que dirige este curso de introducción a la auditoría forense. Estamos viendo en este tema la metodología de la auditoría forense, un enfoque integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Como tenemos que combinar la parte profesional con la parte académica, yo tengo que decirles algo. En la parte académica, nosotros investigamos, nosotros revisamos muchas fuentes para ver cómo hacen algunos profesionales su trabajo, en este caso de auditoría forense. Recogemos experiencias y las resumimos en mejores prácticas, en los libros, en un paper. Entonces ahora nos preocupa el tema de la metodología de la auditoría forense. Yo tengo mucha experiencia en auditoría forense porque en la parte profesional nos dedicamos en la firma a hacer auditoría forense, pero también tengo la experiencia de académico. Por lo tanto, combino las dos partes, pero me interesa para mis participantes que conozcan las metodologías. Entonces, yo no quiero que se lleven solo mi experiencia, sino que también se lleven la parte académica, ¿no? Auditoría forense, recordamos aquí que es un conjunto de técnicas efectivas para la prevención e identificación de actos irregulares de fraude y corrupción. Sin embargo, tenemos nosotros que explicar algunos temas, ¿no? En la auditoría, nosotros revisamos lo pasado, ¿ya? Porque nosotros no estamos previniendo, sino que ya nos contratan para detectar las situaciones de fraude, las situaciones irregulares de fraude y también de corrupción. La pregunta es, ¿en función de qué nos contratan? Nos contratan por una denuncia, nos contratan porque quieren revisar si hay algún problema de fraude, nos contratan debido a una ley también, puede ser eso. Y la idea con la auditoría es realizar una serie de procedimientos que nos permitan que nuestro trabajo sea utilizado como una prueba, ¿no? Obviamente que dependiendo de las situaciones podrán haber otros temas que ameriten otros especialistas ya en la segunda parte, si es que hay que hacer una denuncia, si es que tiene que intervenir la parte legal, fiscalía, qué sé yo, ¿ya? Pero nuestro aporte está relacionado con el tema de que somos expertos financieros, contables, de procesos y entendemos muy rápido quién fue la persona que podía haber cometido el fraude, cuáles fueron sus motivaciones y aplicamos herramientas, ¿no?, para poder detectar. Entonces partimos con una hipótesis. La prueba, aquí le decimos que ha sido definida como todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. Por eso, esta auditoría forense tiene algunos campos de aplicación. O sea, por ejemplo, en el tema procesal, ¿no?, en el tema legal, pues nosotros somos los especialistas que aportamos con la documentación de los indicios, ¿no? Porque nosotros, como expertos en nuestro campo financiero, podemos reconstruir información financiera, como expertos también en áreas de sistemas, podemos aportar con una prueba, pero específica. En la contaduría investigativa también hacemos otro tipo de investigaciones. Hay casos, por ejemplo, cuando se pierde la información o se destruye la información, nosotros como especialistas contables podemos reconstruir esos estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque por la lógica, ¿no? Si dicen, ay, no sabemos los registros de ventas, bueno, pues ahora las facturas, la mayoría de las facturas son digitales. En algún lugar están las facturas. Si hemos vendido a tal cliente, me pueden decir a qué cliente, yo puedo solicitar confirmación de saldos, puedo hacer una serie de procedimientos de reconstrucción en los proveedores también y puedo más o menos estimar cuál debería haber sido el estado financiero si es que lo destruyen, ¿no? También hay temas de divorcios y
hay que investigar algunas cosas, disputas comerciales, para ver si no se han realizado alguna serie de fraudes, y también en la parte de peritaje, ¿no? Como peritaje podemos nosotros hacer algún trabajo de acuerdo a nuestra experiencia profesional. Pero yo quiero hablarles aquí de un tema de lo que es la metodología, ¿no? Y he resumido algunos de los elementos que debe tener una metodología. Una metodología debe tener una estructura, condiciones de repetibilidad. ¿Por qué? Porque la idea es que yo aplique esa metodología en la mayoría de las situaciones. No hay metodologías específicas, pero en la mayoría de las situaciones debería yo seguir con ese tipo de pasos, ¿no? Y aplicar estándares. Lo mejor es cuando ya ese conocimiento lo podemos empaquetar en una serie de políticas, procedimientos para hacer algo, ¿no? La auditoría financiera está muy avanzada y existen las normas. La auditoría forense todavía no tiene ese nivel de una auditoría financiera porque no está tan estandarizada, sino que es más de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando. Sin embargo, es bueno ir revisando algunas normas que podrían relacionarse. El enfoque también en la flexibilidad. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿No? Tenemos aquí los elementos para la metodología. En la estructura yo tengo anotado aquí que en la auditoría forense la estructura se establece mediante un plan detallado. Sí, porque igual tenemos que hacer un plan como una auditoría financiera, pero no es lo mismo que una auditoría financiera. Sí tenemos que definir el alcance, ¿no? Porque el asunto es que el tema de fraude podría ser tan grande y aplicar a varios años, y si no decimos exactamente a qué periodo, qué elementos vamos a revisar, qué tipo de especialistas necesitamos utilizar, puede ser que nos comprometamos a algo sin el suficiente soporte, ¿no? Entonces hablamos del alcance, los objetivos específicos, las técnicas y herramientas que vamos a utilizar, porque hay situaciones de fraude donde se necesita utilizar herramientas especializadas, ¿no? Hay casos donde se han llevado dinero o lavado de activos y tenemos que probablemente solicitar ayuda internacional. Entonces hay que definir siempre hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, hablando de una manera coloquial, hasta dónde vamos a estirar el servicio, ¿no? Si va a completar o va a hacer una revisión puntual. También el tema del cronograma, ¿ya? Esta estructura guía al auditor a través de las fases de planificación, ejecución y reporte de la auditoría. Sí, porque hay muchas cosas parecidas con la auditoría financiera, pero hay más cosas que son diferentes. Por ejemplo, sobre todo en la parte de planificación, ya vamos a ver con más detalle, no podemos nosotros aquí pensar ni siquiera que la compañía podría tener o las personas podrían tener validez en sus afirmaciones. Acá el trabajo de auditoría forense es un trabajo de escepticismo al extremo. Escepticismo al extremo. ¿Ya? Bien. Dice esta estructura guía al auditor a través de la fase de planificación, ejecución, reporte del auditor, asegurando que todos los aspectos relevantes sean considerados y que la investigación sea exhaustiva y sistemática. La repetibilidad, vamos a hablar. La metodología de auditoría forense debe permitir la repetibilidad, lo que significa que otros auditores deberían poder seguir el mismo proceso y llegar a conclusiones similares, ¿no? Si se enfrentan con las circunstancias parecidas. Esto se logra mediante la documentación detallada de cada paso del proceso de auditoría, incluyendo la manera en que se recopilaron, analizaron e interpretaron las evidencias. La estandarización de técnicas y procedimientos también contribuye a la repetibilidad, ¿no? Porque si alguien tiene una muy buena práctica, sabe, por ejemplo, establecer bien la hipótesis, establece un buen proceso de indagación, realiza las pruebas correctas para el esquema de fraude, pues entonces se aumentan las posibilidades de efectividad en el servicio. Los estándares, ¿no? Los estándares en auditoría forense incluyen principios éticos,
normativas profesionales y directrices legales que rigen cómo se deben realizar las investigaciones. Esto incluye la adherencia a las normas internacionales de auditoría, regulaciones locales sobre la conducta de las auditorías y principios de contabilidad aceptados. Los estándares aseguran que la auditoría se realiza de manera íntegra, objetiva y conforme a la ley. Sin embargo, como hemos dicho, en una auditoría forense no hay los estándares tan definidos como en una auditoría financiera. En la auditoría financiera hay estándares más definidos, pero no es el alcance, porque una auditoría financiera no es una auditoría forense. Sin embargo, podemos nosotros revisar, y de hecho en este curso hacemos referencia a algunas normas de auditoría, por ejemplo la NIA 240, ¿ya? Los temas de principios éticos del profesional que se dedica a este tipo de actividades, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, en la parte legal, cuando se aplican las auditorías forenses, en el sector público existen normativas que podemos revisar, ¿ya? El asunto es que en el sector público solo se puede hacer lo que la ley permite, ¿no? Pero en el sector privado podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Entonces tenemos una ventaja en el sector privado porque podemos adaptarnos a cualquier situación, y esa es la ventaja del profesional, ¿no? Que cuando esté haciendo una auditoría forense y necesite decidir sobre un camino a seguir, pues lo puede hacer sin mayores dificultades. En el sector público, para realizar estas auditorías forenses, probablemente se exija que ya exista una ley, existe un reglamento, una resolución, ¿ya? Y que los auditores forenses sigan ese tipo de resolución. Es la diferencia que ustedes tienen que identificar. Y el enfoque, ¿no? El enfoque de una auditoría forense puede ser cualitativo, cuantitativo, o una combinación de ambos dependiendo de la naturaleza del caso. El enfoque cualitativo puede concluir un análisis de la cultura organizacional o entrevistas. Fundamentalmente el análisis cualitativo es de entrevistas, ¿no? Pero el enfoque cuantitativo podría involucrar análisis estadísticos de datos financieros y otras técnicas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que decirles que, si bien es cierto, existen profesionales que trabajan muy bien con las indagaciones, pero no tienen mucha experiencia con algunas técnicas cuantitativas, ¿no? Uso de sistemas y todo lo demás. Y puede ser que se necesite para algunos tipos de servicios. Entonces, lo ideal es hacer un enfoque quality-quanti para poder obtener mejores ventajas en la auditoría. Sin embargo, siempre es complicado, ¿no? El tema de la flexibilidad, aunque la auditoría forense sigue una estructura definida, también requiere flexibilidad para adaptarse a descubrimientos inesperados o desafíos. ¿Ya? Por lo tanto, yo quiero decir esto. ¿Cómo inicia una auditoría forense? Ya lo dije, lo repito. Al inicio de una auditoría forense, nos van a llamar por una denuncia. Ha habido una situación, parece que nos están robando, ha habido un desfalco, en esta compañía han abusado de la confianza de los inversionistas, o en una auditoría financiera se detectaron situaciones raras, inusuales, y se recomendó que se haga una auditoría forense. Probablemente el auditor se abstuvo de emitir una opinión y se realizaron también evaluaciones de control interno, y como resultado de eso se dieron cuenta que habían debilidades y probablemente podrían haber situaciones de fraude. Entonces se pide que inicie una investigación forense exhaustiva, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, aplicando una metodología, vamos a hablar de algunos elementos que deberían estar presentes. Por ejemplo, en la parte de preparación y planificación, ¿ya? Hay que definir bien los objetivos, la hipótesis de investigación. Ya me voy a detener en un tema específico sobre el tema de la hipótesis de investigación. Hay igual que evaluar los riesgos, porque cada tipo de negocio, cada tipo de organización tiene riesgos que podrían ser diferentes. Entonces hay que priorizar respecto a los riesgos críticos de fraude. ¿En dónde está? En función de eso yo debería dirigirme, ¿no? El riesgo más alto, ahí debería yo atacar con mi plan de auditoría forense. Entonces tengo que armar ese plan de auditoría forense dependiendo de lo que pasó, de lo que podría haber pasado,
de las personas que podrían haber cometido el fraude, ¿no? Y en función de eso yo construyo mi hipótesis de investigación de auditoría forense. Entonces, veamos. La definición de objetivos. Tenemos que establecer objetivos claros y específicos de la auditoría, incluyendo la hipótesis de investigación, que para mí es fundamental, ¿ya? Porque yo, como experto en auditoría forense, puedo rápidamente discriminar que en una compañía de venta de productos de consumo masivos, si ha habido un fraude de apropiación indebida de activos, eh, debería haber jineteo de fondos, ¿ya? O también problemas con los inventarios en el momento de las devoluciones. Son casos típicos que suelen suceder más en un tipo de compañía y no en otra. ¿Okay? Evaluación de riesgo, realizar un análisis preliminar de riesgo de fraude para identificar las áreas de alto riesgo en la organización. Selección del equipo de auditoría, formar un equipo con las habilidades necesarias, ¿sí? Porque puede que necesitemos abogados, puede que necesitemos ingenieros de sistemas, puede ser que necesitemos hasta arquitectos. Yo he tenido casos donde hemos tenido que necesitar arquitectos, ¿ya? Entonces, y especialistas en sistemas. Y desarrollo el plan, crear el plan con todas las metodologías, herramientas, cronogramas y actividades. Bien, ahora, en la ejecución de la auditoría, ya nosotros tenemos que aplicar las pruebas. Entonces, las pruebas son variadas. La indagación me sirve mucho en varias fases, ¿no? La fase de planificación para definir bien la hipótesis. En la parte de ejecución también me sirve para poder ir obteniendo evidencia que respalde mi hipótesis o que me haga rechazar la hipótesis. Y también en la parte final, ya teniendo obviamente todas mis conclusiones, poder asegurarme que he llegado a la conclusión correcta. Pero también existen otras herramientas, ¿no? Y hay muchas herramientas en ejecución. Tenemos nosotros pruebas directas en los sistemas. El tema de la confirmación no la usamos mucho a menos que podamos nosotros directamente confirmar de manera presencial las cosas, ¿no? Pero cartas de confirmación no la usamos, sin embargo, no las rechazo por completo porque depende de cada situación. Hay técnicas tan especializadas, por ejemplo, el tema de la ley de Benford, que nos puede dar un indicio. El análisis de datos ahora es tan útil, el data mining, ¿no? Porque podemos prácticamente tener más información, el análisis de los logs de sistemas. Ya podemos utilizar una serie de herramientas de auditoría computabilizadas, pero también podemos trabajar con las conclusiones de expertos, ¿no? Hay expertos tanto en la parte legal que nos pueden ayudar revisando alguna ley, expertos en la parte de arquitectura, o ingeniería, si es que hay que hacer algún tema. Por ejemplo, nosotros hemos hecho fraudes inmobiliarios y definitivamente que nos ha sido muy útil el trabajo de un ingeniero civil que nos permita determinar si las decisiones de adquirir un terreno fueron decisiones lógicas o no, ¿ya? Y así yo puedo demorarme más tiempo en este tema, ¿no? No hacemos pruebas de controles nosotros en una auditoría forense. Lo que podemos hacer es aplicar ese análisis de riesgos y controles, y si es que como resultado de lo que nos han pedido, nos piden recomendaciones. A pesar de que una auditoría forense, hay profesionales que dicen, sí, pero yo me contratan en auditoría forense, no recomiendo. Sin embargo, siempre le van a pedir, oiga, ¿y qué puedo hacer para que no me vuelva a suceder? Entonces, en función de eso, podríamos hacer ciertas revisiones para ver en dónde es que están fallando los sistemas de control, pero los controles antifraude, ¿no? Para recomendar cosas que sean mucho más fuertes y no cosas tan sencillas, porque normalmente los sistemas de control me ayudan a prevenir o reducir los errores, pero el tema de los fraudes es que la gente lo hace a propósito. Entonces, para eso de ahí se necesitan controles antifraudes, ¿no? Reingeniería antifraude. ¿Ok? Bien, los documentos, también quiero hablar, ¿no? Que ahora los documentos están cada vez siendo más digitales, por lo tanto necesitamos la ayuda de especialistas en sistemas para verificar si los certificados digitales fueron emitidos adecuadamente, si no fueron vulnerados,
el tema de los accesos, todo ese tipo de cosas también la vamos nosotros a ver aquí en la ejecución de la auditoría forense. Entonces, veamos la lámina, ¿no? Primero, análisis de datos, uso software especializado, implementar herramientas de análisis de datos para examinar registros financieros en busca de patrones anómalos, ¿no? Herramientas, por ejemplo, IDEA, ACL, ahora tenemos también en la época de inteligencia artificial los GPT, técnicas, comparaciones de tendencias, pruebas de muestreo, análisis de relación entre varias variables, entrevistas, interrogatorios, conducir entrevistas con personal clave para recopilar información relevante y observar posibles inconsistencias, preparación de preguntas específicas, técnica de entrevistas para detectar el engaño, revisión de documentos de evidencia física, examinar documentos financieros y otros documentos relevantes para identificar transacciones inusuales, documentos a revisar, contratos, correos electrónicos, registros electrónicos, técnicas de contabilidad forense, aplicar técnicas contables específicas para analizar temas financieros, por ejemplo, análisis de flujo efectivo, sí, y reconstrucción de registros, que ya también hablé, evaluación de control interno, análisis de riesgo de fraude, evaluar los controles de la organización para identificar debilidades. ¿Okay? Bien. Y la parte de los reportes. En este tema de los reportes quiero decirles que no existe un modelo único, ¿no? No existen. Existen algunas prácticas de emitir los reportes, pero nosotros podemos tomar mucha información de las NIAs para los reportes que no son de auditoría financiera, ¿no? Para poder adaptar un modelo de informe. Pero básicamente lo que se estila es que se identifiquen cuál es el objetivo de la contratación, ¿no? Para que se dé bien claro el alcance, las pruebas básicas que se realizaron en la auditoría forense, el resultado de las pruebas, ¿ya? Y el tema de llegar a una conclusión, ahí hay varios profesionales que dicen, sí, pero lo importante es una sola conclusión, o hay otros que dicen, no, que el auditor no debe concluir, pero si le están diciendo, oiga, necesito que me hagan una auditoría forense porque me han robado, lo que espera el contratante es que le diga, bueno, me han robado, ¿y cuánto me han robado? ¿Y quién me robó? Por lo tanto, esas respuestas deberían estar incluidas en el trabajo siempre y cuando el auditor aceptó el alcance, ¿no? Que podía llegar a completar esos requerimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Veamos, dice, elaboración del reporte de auditoría, preparar un reporte detallado que incluya los hallazgos, que es lo fundamental, ¿no? La evidencia, hay profesionales que dicen, sí, pero no vamos a poner toda la información de la evidencia. Bueno, deberíamos poner la evidencia que respalde nuestra conclusión, ¿ya? Y el análisis que realizamos, ¿no? En las recomendaciones, proporcionar recomendaciones específicas, como le digo, hay profesionales que dicen, no, porque no te contratan para recomendar, ok, si no me contratan para recomendar, no recomiendo, pero siempre es bueno no tratar de que las compañías superen esa dificultad, por lo tanto, deberían incluir recomendaciones. Presentación a la dirección, presentar los hallazgos y recomendaciones a la dirección de la organización de otras partes interesadas relevantes, o sea, dependiendo del caso. Como digo, este tema de la auditoría forense no es una camisa de fuerza, no es un estándar, por lo tanto, podrían haber variaciones. ¿Ya? El tema del seguimiento. El auditor forense no hace seguimiento, pero en algunos casos le podrían pedir que haga un seguimiento. ¿Ya? Lo bueno de una auditoría es que se puede hacer un seguimiento para ver si el asunto se ha reducido, se ha superado mediante un plan de acción, pero el plan de acción no lo hace el auditor, sino que le hace el ente que ha sido auditado en función de las recomendaciones que podría dar el auditor forense para poder prevenir ese tipo de fraude. En función de eso, el ente auditado establece una serie de medidas, plan de acción, y se podría hacer una revisión del auditor forense a ver si ya se han logrado efectivamente reducir con el paso del tiempo, ¿no? Que tenemos en seguimiento, y recomendaciones, supervisar la implementación de las recomendaciones para asegurar que se realicen de manera efectiva, plan de acción correctiva, desarrollar e implementar planes de acción correctiva para los problemas identificados, estrategias de prevención del fraude, establecer estrategias y políticas continuas para la prevención del fraude. Como les digo, este tipo de cosas no las el auditor forense, sino que las hace el ente auditado. Bueno, en conclusión, en la metodología, miren que
pesar de que no es un estándar la auditoría forense, existen algunas prácticas. Yo en mi curso les estoy dando una gran cantidad de material para que cada uno de ustedes pueda aplicar su propia metodología, ¿no? Y también comparto la metodología que nosotros aplicamos. Bien, si tienen alguna pregunta, ya pueden utilizar los medios que he puesto en el curso para poder conversar. Estaré encantado de atender sus dudas. Gracias, nos vemos en el siguiente video.